Nací en Granada en 1954 y estudié en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Mis primeras lecturas poéticas son de esa época, de los primeros cursos de la universidad. Y bueno, yo podría decir que empecé a escribir quizá tarde para lo que suele ser normal, pero a publicar demasiado pronto para lo que a mí me hubiera gustado, porque los primeros títulos que yo publiqué, pues ahora mismo yo los tengo voluntariamente olvidados. El libro que ganó el premio García Lorca cuando yo tenía 21 años, Último Recurso, que fue, bueno, puedo considerar como el primero, aunque había salido antes una plaquette con un colectivo de Granada, Colectivo 77. Y luego ya, a partir de 1976, me trasladé a la Universidad de Málaga como profesor, donde sigo ejerciendo. Y el siguiente libro se llamaba Poemas del desempleo, un libro con un título muy benedettiano. Era una de las fascinaciones de aquella época, de mediados de los 70, aunque el libro tuvo un retraso muy grande en su salida por dificultades editoriales. Estaba terminado en 1978, pero apareció en 1985, cuando yo ya había publicado otro libro, Restos de niebla, en Litoral, en 1983. Esta es la época, a principios de los años 80, en la que los poetas nacidos en Granada lanzamos una propuesta, bueno, yo no tanto, pero sí, Luis García Montero, Álvaro Salvador, Javier Egea, una propuesta que se llamó La otra sentimentalidad. Aunque yo no llegué a firmar nunca esa especie de manifiesto, sí que me encontraba muy cerca de ellos. Di muchísimas lecturas entonces, ¿no?, en esos primeros años 80. Y en esa onda está el libro Ventanas sobre el bosque, que salió ya en Visor en 1987, donde ya se puede considerar que hay una voz más definida. Es decir, todo lo anterior yo lo consideraría como prehistoria literaria, incluido Restos de niebla. Ahí es donde, digamos que yo me reconozco ya un poco con lo que escribo y publico. En cuanto a las lecturas, yo empiezo a leer muy pronto a los poetas de la generación del 27. Hice la tesis sobre la poesía comprometida de Rafael Alberti, pero también dediqué un capítulo a Luis Cernuda. Creo que son los dos poetas de la generación del 27 que me han influido. Y a partir de ahí, bueno, en realidad toda la poesía española del siglo XX, fundamentalmente Antonio Machado, y luego, dentro de la poesía de posguerra, siempre me interesó muchísimo Blas de Otero, y de la generación del 50, fundamentalmente Ángel González, Jaime Gil de Viedma, son los dos autores que siempre siempre aprecié de una manera muy especial, sin olvidarme de Francisco Brines, incluso de José Manuel Caballero Bonal, sobre todo en sus últimos libros. También he leído con mucha atención la poesía italiana del siglo XX, fundamentalmente dos autores, Cesare Pavese y Pier Paolo Pasolini, que sobre todo Pasolini influye bastante sobre la poesía que nosotros hacemos en los años 80. Vuelvo a remitirme a aquel manifiesto de la otra sentimentalidad. Y desde entonces pues he publicado dos títulos más, en contra de lo que hice al principio, que fue publicar mucho en poco tiempo. Después mis libros han ido saliendo de forma muy espaciada, ¿no? Casa invadida es de 1995, quizás es mi libro más unitario, porque aprovecha el símbolo y
bueno, digamos que el espacio simbólico de la casa como lugar de la memoria, y a partir de ahí pues va estableciendo diferentes digamos niveles reales o simbólicos. Y luego Inventario del Desorden, que apareció en 2003, también en este caso en la editorial Visor, fue una recapitulación. El título ya es una paradoja, es decir, son dos términos que aparentemente se contradicen, pero que remiten a aquello que decía Manuel Vázquez Montalbán, que de vez en cuando hay que hacer un inventario teórico del desorden, considerando que el desorden es una metáfora muy adecuada de la vida, de lo que tenemos día a día, pero también teniendo en cuenta que ese libro lo escribí cuando se hablaba de una manera muy obsesiva de un nuevo orden, y ese nuevo orden tenía un tinte bastante siniestro, viniendo de donde venía, ¿no? En la época de la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido también era una reivindicación de ese desorden vital frente al lenguaje único, frente a las imposiciones de esa, digamos, de esa especie de orden internacional siniestro. También es Inventario del Desorden un libro que se remonta a mi infancia en Granada, que es fundamentalmente un ejercicio de la memoria, y en esa línea van los poemas inéditos en el libro, que de momento he agrupado bajo el título Clandestinidad, porque en buena parte suponen una vuelta a los orígenes, pero en este caso a los años de la transición, a la militancia política y, bueno, pues a una época especialmente intensa para mi generación. Yo escribo basándome fundamentalmente en la memoria. Para mí es fundamental y creo que los tres últimos libros, Casa Invadida, Inventario del Desorden y el inédito Clandestinidad, pues siguen un poco esa recuperación de la memoria, entendiendo también entendiendo que es una memoria sentimental, una memoria histórica que une lo personal y lo colectivo, ¿no?